Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este estudio bíblico de mitad de semana. Hoy es miércoles 5 de julio del año 2023. Hoy es el día de la independencia de Venezuela. Saludos a los hermanos venezolanos. Ayer fue el día de los Estados Unidos y hoy celebramos, durante el mes de julio, muchas independencias. La independencia de Colombia dentro de unos días. Gracias a los que se conectan. Un abrazo. Dios los bendiga y vamos a abrir este momento en oración. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos hable y nos recuerde y nos afirme desde su palabra la realidad de su amor, la realidad de lo que Él ha conquistado para nosotros en la cruz hace 2000 años. Señor, gracias por esta tarde. Bendecimos tu nombre. Te pedimos, Espíritu Santo, que hables a nuestros corazones, que conquistes nuestras mentes, que quites toda duda, toda incredulidad, que quites toda venda, que caiga todo velo de nuestros ojos. En el nombre de Jesús, que traigas sanidad, que traigas paz, que traigas gozo. Renuévanos, Señor, afírmanos en la fe que tenemos en ti, Señor. Te damos gracias por tu gracia maravillosa, Señor, por la sabiduría que pones en nosotros, por la revelación que traes a nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y precisamente hoy quiero hablar de eso, de la fe y de la obediencia a la fe. Muchas veces hemos hablado de ese tema y cuando uno habla con algunas personas dice que tenemos que ser obedientes a Cristo. Hay que ser obedientes a Dios porque si no somos obedientes entonces Dios no nos bendice. Y recalcan la obediencia a Dios, pero lo que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento está recalcando una y otra vez es la obediencia, pero no exactamente a Dios o a sus preceptos o a sus mandatos. Lo que está recalcando el apóstol es obedientes a la fe, obedientes en creer. ¿Obedientes en creer qué? En creer su palabra. ¿Obedientes en creer qué? Obedientes en creer el Evangelio, las buenas noticias que Él ha traído para nosotros. Y tiene que ver con ese misterio, porque en realidad es un misterio todo aquel concepto o todo aquello que está durante un tiempo oculto y que luego viene a ser revelado. Desde ese punto de vista, en la Biblia, misterio es algo que estaba oculto pero que es ahora revelado. Y el gran misterio, o el más grande misterio que llega a nosotros, que llega hasta nuestros días, es el misterio del amor de Cristo. El amor de Dios, más bien, a través de su Hijo Jesucristo. Y el amor de Dios que nos entrega su presencia en la persona del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ese Dios trino, ese Dios plural, pero que se manifiesta en nosotros de las tres maneras, ese es otro misterio que no podemos comprender con nuestra mente limitada, pero que se desarrolla a lo largo de las Escrituras y que se puede captar más a lo largo de las palabras del Nuevo Testamento. Pero hoy no voy a hablar exactamente de la Trinidad, sino que voy a hablar es de Cristo, del Evangelio y de la fe. Obedecer en creer. Y lo que hemos visto y lo que hemos descubierto y lo que el Señor nos muestra cada vez que estudiamos su palabra, cada vez que compartimos el Evangelio, es que siempre una y otra vez se trata de creer. Se trata de creer en su palabra, se trata de creer en sus promesas, se trata de creer lo que Él dice que logró para nosotros, se trata de creer en lo que Él dice que nosotros ahora somos en Él, nuestra nueva identidad, nuestra nueva realidad. Ya no somos lo que éramos antes, somos ahora algo nuevo. Antes estábamos, ese verbo ser o estar, ser y estar. Antes estábamos separados de Dios, antes estábamos enemistados con Dios, dice la palabra. Estábamos alejados. El domingo estábamos hablando de eso, de los que estaban lejos y de los que estaban también cerca. El Señor se ha encargado de que los que estaban lejos y de los que estaban cerca tuvieran la reconciliación con Dios. Los que estaban medio bien y los que estaban medio mal, por decirlo así.
Se refería primeramente al pueblo de Israel que vino a lo suyo, como dice la palabra, pero los suyos lo rechazaron, no lo recibieron. Entonces el Señor también abre la posibilidad de que los que no son su pueblo, o sea, los gentiles, o sea, nosotros también tengamos la posibilidad de conocerlo, y se nos abre la oportunidad de creer en el Evangelio y recibir la salvación, recibir el regalo de la paternidad que Dios ofrece a la creación. Porque no todos somos hijos, somos criaturas de Dios. Pero en el momento en que Adán y Eva en el principio cayeron, perdieron esa filiación. Quedaron destituidos, quedaron con una relación distante. Espiritualmente la conexión se perdió. Por eso el Señor a través de su palabra está diciendo que Él busca volvernos a traer a Él, llevarnos de nuevo a donde estábamos, retornar a Él de donde partimos, volver a reconectarnos con Él. Por eso en el Nuevo Testamento Pablo habla en varias ocasiones de que nosotros debemos pasar de muerte a vida, que estábamos muertos y que ahora estamos vivos. ¿En qué estábamos muertos o por qué estábamos muertos? Estábamos muertos en nuestros pecados. Dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos ha dado vida juntamente con Cristo. Cristo es no solamente el que nos trae vida, sino que Cristo es la vida. Cristo no solamente es el autor de nuestra salvación al traer la vida, sino que Él mismo es el principio y el fin, el alfa y la omega, el eterno Hijo de Dios, que no tiene comienzo, que no tiene fin. Y en eso discrepamos de aquellos que niegan la divinidad de Cristo, como son, por ejemplo, los testigos de Jehová, o por ejemplo, los mormones, o por ejemplo, los judíos, o por ejemplo, los musulmanes. Cada uno de ellos tiene sus propias razones para decir Cristo simplemente fue un profeta. Cristo simplemente fue el Hijo, pero no es Dios. O Cristo simplemente es uno más de las criaturas junto con Satanás, como dicen los mormones, por ejemplo. Jesús y Satanás son hermanitos. Pero Cristo, lo que nosotros podemos ver en las Escrituras es que Cristo se revela no solamente como Dios, sino como el Hijo de Dios. Y cuando Él habla de que Él es el Hijo de Dios, está diciendo, yo soy aquel que aparece desde el Antiguo Testamento como Elohim. Yo soy aquel que se aparece delante de Moisés en la zarza ardiente cuando el Señor le dice, yo soy el que soy. Cuando le dice a los judíos que estaban allí, cuando Él los criticaba por su falta de fe, antes de que Abraham existiera, yo soy. Él, el eterno Dios, se hace carne a través de Cristo. Y Cristo es no solamente entonces el Hijo de Dios, sino es Dios mismo que se hace hombre por nosotros. ¿Y cuál es entonces la parte central de esa frase que dice tenemos que obedecer? ¿Obedecer a qué? Obedecer a la fe. Obedecer a la fe de Cristo. Cristo, el que primeramente cree, Cristo primeramente nos trae su obediencia hasta la cruz. Dice la palabra de Dios que Él aprendió obediencia cuando se humilló y fue a morir por nosotros. Sin embargo, dice en el libro de Romanos 10, voy a leer en el libro de Romanos 10, versículo 16. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El pueblo de Israel no creyó en el anuncio del Mesías. Aún siguen esperando el Mesías. Cualquiera que viene a Él tiene que creer que Él es quien dijo que era. Pero hay una clave aquí en el versículo 17 en Romanos 10. Dice, así que la fe viene. La fe viene a nosotros. La fe viene, ¿y cómo viene? Dice que la fe viene del oír. Y el oír por la palabra de Cristo. En otras versiones dice, el oír viene por la palabra de Dios. Pero en el original
Me gusta más la versión Nueva Biblia de las Américas porque allí lo dice. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Rematos Cristos. Porque si bien Cristo es Dios, pero la fe viene no por el oír las palabras de Dios específicamente, sino por el oír el Evangelio. Las palabras de Cristo, las palabras de salvación, las palabras del nuevo nacimiento, las palabras que traen la regeneración. Esas son las palabras de Cristo y esa es la palabra de Cristo que trae la salvación. La fe viene por escuchar las palabras de Cristo. Y continúa hablando, yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí, por toda la tierra ha salido su voz, hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar dice Moisés, y yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. E Isaías osadamente dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. ¿Cuál es ese pueblo que no era pueblo? Pues simplemente los que no eran pueblo eran los que no eran Israel, es decir, los gentiles. Allí entran, todos nosotros entramos allí en ese grupo que se considera gentil. Lo que no es Israel, todas las demás naciones son las naciones gentiles. Y cuando el pueblo de Israel se hace terco, se vuelve duro, como dice, duro de servir, dice en la versión Reina Valera. Entonces el Señor abre, digamos, las puertas para que otros pueblos, para que otros que no eran su pueblo, lo conocieran. Y dice, fui hallado por los que no me buscaban. Y de cierta manera es verdad porque la palabra también dice que los que no buscaban la justicia por medio de las obras la hallaron por medio de la fe. Nosotros o cualquiera que se encuentra con Cristo y cree en el Evangelio, haya la justicia, haya la salvación y no por buscar obedecer una serie de requisitos y una serie de preceptos, sino porque ahora cree en el Evangelio y obedece entonces en creer. Y voy entonces a lo que decía al principio. Siempre se trata de seguir creyendo lo que Él ha dicho de nosotros, seguir creyendo lo que primero dijo que Él era. Yo soy el Hijo de Dios. He venido no por voluntad mía, sino por voluntad del Padre. He venido a hacer la voluntad del Padre. Pero luego dice, el Padre y yo somos uno. Eso es otro misterio. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se manifiestan o aparecen en diferentes ocasiones, hablando el uno, hablando el otro, hablando el otro. Pero al fin de cuentas, no podemos entender que en el corazón de nuestro Señor, en el corazón de Dios, en su voluntad está que nosotros seamos salvos. En su voluntad está que nosotros volvamos de nuevo a su casa. Como compartíamos el domingo en la parábola del hijo pródigo. Se aparta de su casa, se va a una tierra lejana, a una tierra extranjera, y cuando se da cuenta de que todos sus recursos se han agotado, entonces vuelve en sí, dice la palabra de Dios. ¿Y cuáles son los recursos? Los recursos son el esfuerzo humano, nuestro autoesfuerzo. Mientras nosotros tengamos recursos, mientras nosotros tengamos dinero, tengamos fuerzas, tengamos capacidades, nos vamos a apoyar en ellas. Y mientras podamos apoyarnos en ellas, no vamos a ser capaces de volver en sí. Cuando a aquel joven se le acaba todo y no hay nada más de dónde apoyarse, vuelve en sí. Y cuando vuelve en sí dice, wow, en casa de mi padre hay alimento. En casa de mi padre hay seguridad. Volveré a casa de mi padre. Y eso es lo que el padre, siempre a la orilla del camino, esperaba y esperaba y esperaba hasta que su hijo vuelve a aparecer. Y es nuestro Padre que desde el principio y a lo largo de los siglos y a lo largo de las edades ha estado parado junto al camino esperando que su Hijo vuelva.
que volvamos en sí y hagamos ese retorno nuevamente a donde Él ha estado esperándonos para volvernos a vestir con las vestiduras que perdimos, para volvernos a cubrir con la gloria que perdimos y para volver a celebrar juntamente con nosotros, con gozo, el reencuentro con nuestro Padre. Todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde, dice ahí en el versículo 21. Pero ¿cuál es entonces, de nuevo, el propósito eterno? Cada vez que nosotros pensemos que Dios está equivocado, que está enojado con nosotros, que está enojado con la humanidad, recordemos que su enojo está ocasionado por el pecado, por la desobediencia original, pero que al mismo tiempo la voluntad del corazón de Dios, el propósito eterno de Dios es volvernos a Él en Cristo. Y así lo dice el libro de Romanos 1:5 y luego también vamos a ir a Efesios 3:10. En el libro de Romanos, en el capítulo 1 dice, versículo 5, es por medio de Él, o sea de Cristo, que hemos recibido la gracia y el apostolado. Está hablando acerca de su llamado, el apóstol Pablo. Hemos recibido por medio de Él la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Hemos recibido la gracia y el apostolado, es decir, una misión. La misión de los apóstoles y la misión ahora que nosotros tenemos como creyentes es promover la obediencia a la fe. No estaba promoviendo otras cosas, no estaba promoviendo que cambiaran, no estaba promoviendo que hicieran actos que mostraran que eran buenas personas, que regalaran dinero, que fueran al templo a orar. Estaba diciendo, vamos a promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Y es la fe en Cristo, la fe en su obra, la fe en su sacrificio, en su muerte, sepultura y resurrección, en las buenas nuevas de Jesucristo. El libro de Efesios capítulo 3 dice, versículo 10, de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer por medio de la iglesia. Cada vez que una persona se convierte, se vuelve un creyente, hace parte de la iglesia. ¿Y cuál es el papel de la iglesia? A partir o por medio de la iglesia se dan a conocer a los principados y potestades en lugares celestiales la infinita sabiduría de Dios, la voluntad de Dios, el corazón de Dios. Pero no solamente se da a conocer, dice, sino que se da a conocer porque está de acuerdo al deseo de Dios, está de acuerdo al propósito eterno de Dios que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Desde la eternidad, la sabiduría de Dios está dada a conocer a través de Cristo y a través de la iglesia. Pero desde el principio de la eternidad, el propósito de Dios es que a través de Cristo y a través de la descendencia de Cristo, que es la iglesia, esa sabiduría se dé a conocer. Ese amor por la humanidad se dé a conocer. La infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia. Y esa sabiduría viene del corazón de Dios. O sea, Dios desea que su sabiduría sea conocida en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Entonces aquí se ven en dos pasajes diferentes en Romanos y Efesios, vemos que la gracia de Dios viene a promover la obediencia a la fe entre los gentiles. O sea, su gracia por nosotros, su amor por nosotros que no merecemos, su favor que no merecemos, viene a promover la obediencia a la fe. Y luego dice que el propósito eterno se lleva a cabo en Cristo Jesús para que podamos tener acceso a Dios por medio de la fe en Él. O sea que no solamente Dios se revela para hacernos saber quién es Dios, sino también para
mostrarnos que Él quiere que podamos tener acceso a Él, que podamos acercarnos a Él con plena libertad. ¿Qué era lo que nos había separado de Él? El pecado. Y el pecado nos hacía tener ese distanciamiento entre Dios y nosotros. Pero ahora que Cristo ha vencido el pecado y que el pecado ha sido destruido, el poder del pecado ha sido destruido, la libertad de acercarnos a Él es total. Y tenemos confianza para acercarnos a Él, como dice el libro de Hebreos. Tenemos libertad para entrar al trono de la gracia. El libro de Efesios 3, más adelantico en el versículo 16, dice: les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Les ruego que Él les conceda conforme a las riquezas de su gloria, que Cristo habite por la fe en sus corazones. ¿Cuál es entonces la manera en que Cristo puede habitar en tu corazón? Por la fe. ¿Cuál es la forma en que Cristo puede habitar en mi corazón? Por la fe. Que Cristo habite por la fe en sus corazones, y esa es la gloria, las riquezas de su gloria, las riquezas de su esplendor, las riquezas de su gracia, si podemos decirlo así, las riquezas de su corazón hacia nosotros. De manera que Cristo habite en mi corazón y en tu corazón por la fe. Y ese es un ruego que hace Pablo, y yo pienso que es un ruego que viene del corazón de Dios. Y hay otro ruego, no solamente les ruego que Cristo habite en sus corazones, sino que también arraigados en el amor, sean capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor. De conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Yo no había pensado en esa frase, que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Será que si tú puedes pensar en llenar una piscina olímpica que tiene no sé cuántos miles de galones de agua, ahora piensa en llenar la plenitud de un Dios infinito, de alcanzar la medida, si es que Dios puede ser medido? Dios no puede ser medido, Dios no tiene principio, no tiene fin, Dios es infinito. Y dice que el amor de Cristo sobrepasa el conocimiento, y que nosotros podamos llegar a medir o a conocer la plenitud de Dios por medio del amor de Cristo. El amor que, como dice el libro de Jeremías, lo veíamos la vez pasada, el amor eterno de Dios. Con amor eterno te he amado. El amor de Cristo es eterno, y solamente a través del amor de Cristo podemos alcanzar la medida de la plenitud de Dios, disfrutar, de entender, de experimentar la plenitud de Dios. Y la Biblia habla de esta realidad como un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que está oculto pero que ha de ser revelado, ¿no? Romanos 16:25 habla del misterio, y Colosenses también habla del misterio. El mismo Pablo habla de aquel misterio. Dice: y a aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido secreto, mantenido en secreto durante siglos, pero que ahora, hoy, nosotros estamos disfrutando el privilegio de ver cuál es el misterio que estaba escondido. Ahora ha sido manifestado, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno. Este misterio se ha dado a conocer a todas las naciones. ¿Y para qué se ha dado a conocer el misterio? Se ha dado a conocer este misterio. ¿Para qué se ha dado a conocer este misterio? Dice: para guiar las naciones a la obediencia de la fe. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Aquel que es poderoso para afirmarlos
conforme a mi evangelio, según la revelación del misterio que se ha dado a conocer a todas las naciones, para guiarlas a la obediencia de la fe. Dice, aquel sea la gloria para siempre. Amén. ¿Por qué sea la gloria para siempre? Pues nadie más es digno de gloria. Solamente alguien que desea entregarnos un misterio tan maravilloso, tan sin precedentes, tan sin comparación, el misterio del amor de Cristo y el poder de Cristo y la salvación de Cristo, solamente a Él sea la gloria para siempre. Amén. En Colosenses 1:13 se refiere un poquito al misterio, pero se refiere también a la realidad de ese misterio que se llama Cristo, porque habla de la eternidad de Cristo. Dice la persona de Cristo, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Cualquier persona que está sin Cristo, el Adán caído, está dominado por las tinieblas. El príncipe de este mundo, dice la palabra, es el que gobierna. Estamos dominados. Sin Cristo estamos bajo el dominio del príncipe, o sea, el que gobierna el mundo tiene el dominio del mundo. El príncipe de las tinieblas domina el mundo. Pero ¿quién viene a librarnos de ese dominio? Cristo. Cristo nos libró del dominio de las tinieblas y dice que nos trasladó al reino de su Hijo amado. Cambiamos entonces de potestad, cambiamos de dominio. Estamos dominados por la oscuridad y ahora estamos dominados por el Hijo amado. Hacemos parte de ese reino de luz, el reino de libertad, el reino de amor. Y dice, ahora estamos trasladados al reino del Hijo de Dios, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible. Cuando Moisés se encuentra con el Señor, le dice, no vas a poder ver mi rostro, solamente te voy a mostrar mi espalda. Porque cualquiera que vea a Dios, dice, no puede soportarlo, va a morir. Pues mira, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Si alguien se imagina cómo puede ser Dios, Jesucristo, el Hijo, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Cuando nos encontramos con Cristo, por eso es tan tremendo ese amor de Dios que quiere revelarse a nosotros. Dios es Dios, o sea, Dios no puede dejar de ser Dios para revelarse a nosotros. No puede dejar su majestuosidad, su grandeza. No podemos crearle una imagen porque no existe. ¿Qué hace Dios? Se revela a nosotros por medio de Cristo. La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Los testigos de Jehová dicen, sí, ve, ahí está el primogénito, quiere decir que es el primero de una serie de criaturas. Pero la palabra allí, primogénito, quiere decir el primero en preeminencia, en eminencia, el que tiene la preeminencia de la creación, más no que sea alguien que haya sido creado. ¿Por qué? Ahí mismo lo dice. Porque en Él, o sea, en Cristo, yo le coloqué ahí un subtítulo, la eternidad de Cristo y su propósito cósmico. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, las cosas visibles y las invisibles. O sea, hay cosas invisibles, hay cosas existentes que no podemos ver, pero que no podamos verlas no quiere decir que no existan. Hay cosas que existen que son invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él, Cristo, y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Está hablando de Cristo. Entonces aquí podemos ver que Cristo, la imagen del Dios invisible, no solamente es el Hijo, sino que es Dios hecho hombre. Y este que es antes de todas las cosas, este que es en que todas las cosas permanecen,
A través de todo lo que ha sido creado, todo a través de Él y por medio de Él, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es nuestra cabeza. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que tenga en todo la primacía. Aquí vuelve a decir primogénito, entendiéndose como primacía. Porque agradó al Padre. Y esta es otra frase muy impactante. Agradó al Padre que en Cristo habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, reconciliar las que están en la tierra y las que están en los cielos. Por eso digo yo que es un propósito cósmico, porque no era solamente reconciliar a Adán, sino que reconciliar las cosas que están en la tierra y las que están en los cielos. O sea que Cristo trae una reconciliación universal. No sé cómo, es un misterio, ahí sí que esa parte continúa siendo misteriosa. Pero habla de la eternidad, habla de la divinidad, habla de la supremacía de Cristo. Y habla de lo maravilloso que es cuando pienso en eso y cuando pensamos en eso, de lo maravilloso de saber que Él es la cabeza nuestra. De que Él vino para cumplir con el propósito eterno, para guiarnos a obedecer a la fe, para que habitemos por la fe, para que Él habite por la fe en nuestro corazón. Él que es quien por quien todas las cosas fueron creadas. A estos, o sea, a la iglesia no, a las potestades y principados, dice, a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo Jesús en ustedes, la esperanza de la gloria. Efesios 3, en el versículo 4 al 9 dice, en vista de lo cual, leyendo, mientras escribe en su carta, el apóstol Pablo presume que mientras uno lee sus palabras, va comprendiendo de quién es el que está hablando. Se supone que él, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. Aquí vuelve a hablar del misterio de Cristo en Efesios 3. Antes estaba hablando en Colosenses. Y antes estaba hablando en Romanos. Entonces Romanos, Colosenses y Efesios ha venido a hablar del misterio de Cristo. Dice, en vista de que leyendo puedan entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero que ahora ha sido revelado a sus apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, o sea, 2 puntos. Entiendan. ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles, o sea, nosotros, las naciones de la tierra, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Ese es el misterio. Los gentiles también somos coherederos con Cristo. También participamos de la promesa de Cristo Jesús. Participamos de la promesa de un Mesías, de un Redentor, a través del Evangelio, a través de las buenas nuevas. De este Evangelio fui hecho ministro conforme al regalo de la gracia de Dios, que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió este regalo, esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué son inescrutables? Que no se pueden contar. Inescrutables es incontables. Incontables riquezas de Cristo, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas.
Él estaba oculto en Dios. Y del propio corazón de Dios se da a conocer. Pero no solamente se da a conocer para decirnos aquí estoy, porque Él se hubiera podido aparecer como una imagen luminosa, como se aparece en aquella transfiguración del monte, pero no, de hecho viene y se hace hombre. Y como hombre nos muestra qué quiere Dios, cuál es la voluntad de Dios, cuál es el corazón de Dios, nos muestra el amor de Dios, nos muestra el propósito de Dios. Y al morir en la cruz, vence la muerte. Con la resurrección, dice la palabra de Dios que nosotros con Él hemos de resucitar en el día final, para poder experimentar así la vida que Él ha prometido para todos los que creemos en Él. Y de nuevo entonces, las buenas noticias, el Evangelio, es creer que nosotros estaremos con Él, aun a pesar de que hayamos muerto esta vida física, esta vida material. Vamos a experimentar la vida eterna con Él. Y para eso se ha preparado un cuerpo transformado. Hemos de recibir un cuerpo transformado. Un cuerpo nuevo que puede resistir el tiempo y resistir el espacio, porque el cuerpo que nosotros tenemos se está deshaciendo. Pero su promesa es que hemos de tener un cuerpo nuevo, un cuerpo transformado, para poder experimentar esa eternidad que Él ha prometido. De este Evangelio, dice Pablo, fui hecho ministro, pero no solamente Él es ministro de ese Evangelio, porque también nosotros los creyentes somos ministros de ese Evangelio. Cualquiera de nosotros, no lo tengo acá, pero lo dice en su palabra, que se nos ha entregado un ministerio. Y es el ministerio de la reconciliación. Y reconciliar es volver a conciliar, a traer amistad o a quitar la enemistad. Porque el mundo está enemistado. Adán está enemistado con Dios. ¿Y cuál es el ministerio de la reconciliación? Decirle a los que no conocen a Cristo, Dios te ama. Reconcíliate con Dios. Concíliate. Volver a Él. Tiene que ver entonces con el arrepentimiento. Tiene que ver con retornar. Tiene que ver con ese teshuvá que los judíos entienden perfectamente. Volver a Él. Volver de mi caminar perdido y mirar hacia Él. Dejar de enfocarme en mis propias fuerzas limitadas y empezar a mirar al que tiene las fuerzas ilimitadas. Mientras seguimos otra vez apoyándonos en nuestras fuerzas, vamos a seguir cayendo. Y hasta que aquel hijo pródigo no llegó al final de sus recursos, no tuvo la oportunidad de volver a casa, de reconsiderar su caminar y volver a Dios. Pero lo más lindo es que Dios seguía esperando por él. Y Dios sigue esperando por ti. Y sigue esperando por mí cada vez que me desenfoco. Cada vez que me apoyo, como dice en algún lugar, en mi propia prudencia. O como dice en el Antiguo Testamento, la otra vez lo mirábamos. Aquellos confían en sus caballos de guerra. Y aquellos otros confían en sus flechas y en sus armas. Pero ellos serán avergonzados. Nosotros no podemos confiar ni en nuestros caballos ni en nuestras armas. Debemos confiar en Dios. Amén. Confiar en el Señor, porque nuestras armas no son carnales, dice Efesios, sino son espirituales. Porque nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, nuestra lucha es contra potestades, contra principados. Nuestra lucha es contra el que controla, el que es el príncipe de este mundo caótico, el príncipe de este mundo. Y cada vez que nosotros, hoy en día sobre todo, hablamos de las buenas nuevas, vamos a ser callados, nos van a tratar de estúpidos, nos van a tratar de anticuados, nos van a tratar de
que somos fóbicos, porque ahora las fobias son de muchas formas. Entonces, los fóbicos y los que odiamos, los que no somos tolerantes, los que no soportamos, los que no podemos amar a todos como son y como quiera que piensen. Pero una cosa es amar, veía hoy en un podcast de Frank Turek, que es el de la Cross-Examine. Una cosa es que amemos y otra cosa es que estemos de acuerdo con el comportamiento de alguien. Yo puedo amar a alguien que tiene una crisis de identidad de género, pero no estar de acuerdo ni apoyar su engaño. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Amamos al pecador, amamos al que piensa diferente, pero no vamos a apoyar sus malas acciones. No vamos a patrocinar su degeneramiento ni su depravación. Amén. Por tanto, pues no nos podemos callar, porque podemos decir, no, pues bienvenidos todos, los que estén así pensando mal, no les podemos decir nada, porque entonces los vamos a ahuyentar. Pero si no les decimos nada, ¿quién los va a confrontar con su realidad equivocada? Porque así empezaron cuando en las iglesias empezaron a aceptar casar a los homosexuales. No, pues es que no podemos contrariarlos. Y ahora ya tenemos iglesias con pastores y con pastoras que son claramente, abiertamente homosexuales. Y ahí vamos. Cada vez lo vamos aceptando y lo vamos aceptando en aras de ser compasivos, y en aras de ser tolerantes. Pero como te digo, la palabra, la verdad, no puede ser transgredida. Podemos amar, pero no podemos tolerar el pecado. Y eso es lo que pasa cuando el evangelio viene a la vida de alguien. Cuando se encuentra o nos encontramos, nos confrontamos con la realidad de Cristo, la verdad de su palabra, esa verdad tiene que confrontarnos. Amén. Y el encuentro con su palabra, el encuentro con las palabras de Cristo es lo que trae entonces esa regeneración. Pero las palabras de Cristo hablan de lo que está correcto y de lo que está incorrecto, de lo que está bien y de lo que está mal para Dios. Los preceptos morales no cambian, las culturas cambian. Por eso es que hoy está más de moda que hace unos años otras cosas que no estaban de moda. Eran modas culturales, pero la palabra sigue siendo la misma desde hace 4000 años. La palabra de Dios no cambia. La moralidad de Dios no cambia. Los preceptos morales no cambian. Lo que está bien no cambia y lo que está mal no cambia. Pero la palabra de Dios dice que ahora a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y es el cuidado que nosotros debemos tener con nuestras propias vidas, con nuestros hijos, con nuestros adolescentes, porque afuera le van a decir que antes lo que era malo ahora está correcto. Que tú tienes que hacer lo que todos hacen, que tú tienes que aceptar lo que todos hacen, porque si no lo aceptan entonces te van a discriminar, o te van a rechazar, o te van a hacer a un lado. Pero ese es el costo que nosotros tenemos que pagar por ser diferentes. El costo que hay que pagar por creer en la verdad. Porque no podemos decir que hay dos verdades. No, es que esta es mi verdad y me la tienes que respetar. Y esa es tu verdad y yo te la respeto. No puede ser porque la verdad es una sola. No pueden haber dos verdades simultáneamente al mismo tiempo porque una de ellas es falsa. La verdad es una. Cuando Cristo dijo yo soy el camino y la verdad y la vida, Cristo no dijo yo soy una de las verdades. Tómala, acéptala porque soy una de las verdades. Yo soy uno de los caminos. Hay otros caminos, pero yo soy un camino. No, Él dijo yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Esos artículos definen una sola posibilidad. Esos artículos definen
unicidad, lo absoluto que es Cristo y lo absoluto que es su persona. Y lo absoluto que es el mensaje de Cristo y el mensaje del cristianismo. No puede haber medias tintas, no puede haber relativismo. Einstein es el rey de la relatividad, pero Cristo no es relativo, Cristo es absoluto. Amén. Y nosotros debemos también ser parte de esa radicalidad de la palabra. Antes estaban, dice la palabra de Dios, aquí ya terminé. Ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil. Cualquiera que está sin Cristo está alejado y es hostil. Por eso dice que tenemos que amistarnos, porque estábamos enemistados. Cuando tú hablas del Evangelio y cuando hablamos de Cristo, vamos a encontrar hostilidad. Porque aquel que está sin Cristo está enemistado. Su ánimo es hostil en contra de las cosas o hacia las cosas de Dios. Es hostil hacia la verdad, es hostil hacia el perdón, es hostil hacia lo que el Señor dice que está correcto y lo que dice que es incorrecto. Porque va en contra de lo que el mundo y en contra de lo que la mente sin Cristo piensa. Por eso, cuando hablamos de obediencia, antes que obedecer una serie de cosas, vamos a obedecer primero a la fe. La obediencia a la fe en Cristo. La obediencia a el Evangelio. Porque la fe viene por el oír y el oír las palabras de Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque en tu propósito eterno, has tenido la voluntad de revelarnos ese misterio que estaba oculto, pero que hoy ha sido abierto a todos los que en ti creemos, Señor. El misterio de que hay perdón de pecados, de que todas las naciones de la tierra pueden ser salvas por amor a su nombre, por creer en su nombre. Y ese es el propósito que le diste al apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, dice tu palabra, de promover la obediencia a la fe entre los gentiles. Que podamos obedecer en creer lo que tú has dicho, que ahora somos en ti, somos nuevas creaciones. Que podamos creer que somos una familia, que somos un cuerpo y tú eres nuestra cabeza. Que podamos creer que tu Espíritu está en nosotros y que tu Espíritu está trabajando en nosotros, transformando nuestra mente de gloria en gloria, como dice tu palabra. Que podamos descansar sabiendo que nos amas, que nos cuidas, que quieres guiar nuestro caminar. Ayúdanos a enfocarnos en ti, Señor, y reenfocarnos cuando nos desviamos. Que pueda haber un arrepentimiento todo el tiempo, Señor, que es volver a ti, volver a corregir nuestro rumbo, dejarnos guiar por tu Espíritu, hacernos dóciles, Señor, sensibles a tu voz, a tu guía, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tenemos peticiones, seguimos orando por la sanidad de Bruno. Oramos, Señor, para que esa intervención sea un éxito. Oramos, Señor, para que bendigas y dirijas las manos del cirujano, de los instrumentalistas, de todos los que van a estar allí en ese quirófano, Dios mío, y en ese día tú, Señor, te vas a glorificar, Señor. En el nombre de Jesús, sabemos que es difícil a nuestros ojos, pero tú, Señor, te vas a glorificar en esa cirugía, Señor. Gracias te damos porque tú tienes un riñón nuevo, Señor, riñones nuevos para Raúl, Señor. Tú eres su diseñador, tú eres su creador y sabemos que para ti es fácil, Señor, en un abrir y cerrar de ojos, transformar su cuerpo. Y también sabemos que utilizas, Señor, la medicina y los médicos y los donantes para traer, Señor, en tu voluntad perfecta, en tu tiempo perfecto, Señor.
Bendecimos a Mauricio y su viaje, que pueda pasar un tiempo fantástico, Señor, y tráelo de nuevo con bien, Señor. En el nombre de Jesús, por Mariet, por su hermano, por su hermana, Señor, bendecimos esas peticiones para encontrar el mejor trabajo, para encontrar el mejor empleo, para que traigas provisión a sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a la Señora en sus exámenes médicos y oramos también por nuestra sanidad de esta casa, Señor. Bendice, Señor, nuestros exámenes, Señor, y la operación, Señor, de Mimi, Dios mío, de sus manos, de sus muñecas, Dios mío. Bendecimos al cirujano desde ya y oramos para que sea una recuperación rápida e indolora, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, a todas las familias de la iglesia. Oramos por sus peticiones, Señor, para que tú, Señor, escuches y traigas, Señor, provisión y sanidad y libertad. Y afirme, Señor, no solo la fe de ellos, sino la fe nuestra, como te lo hemos pedido hoy, Señor. Que podamos seguir, Señor, creyendo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ti solamente hay palabras de vida eterna. Que podamos seguir creyendo que tú, Señor, y tu plan y tu voluntad es retornarnos a casa. Y que no solamente eres el Hijo, sino que eres Dios mismo, mostrándonos, Señor, la grandeza de tu corazón y la grandeza de tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nos vemos el próximo miércoles a las 7:30 y el próximo domingo a las 11 de la mañana en el servicio de fin de semana. Gracia y paz para todos.